Aviso. Esta historia es una obra de ficción, inspirada libremente en experiencias de servicio, de sacrificio y de vida militar. Los nombres, los lugares, las unidades y las operaciones han sido cambiados o inventados por completo, por respeto y por privacidad. Cualquier parecido con personas reales, con historias concretas o con situaciones reconocibles es pura coincidencia. Capítulo 1. La sala sin ventanas. Me llamo Carolina Soto, y la mayoría de las personas que pronuncian mi nombre no saben que para ellas ese momento será el peor minuto de su día. Trabajo como operadora del 112, la central de emergencias. Es una sala sin ventanas, con filas de pantallas encendidas, cascos apoyados a medias en cabezas cansadas, luces tenues y un zumbido constante hecho de respiraciones, teclados y pequeños pitidos que anuncian una nueva llamada. En mi tarjeta solo pone teleoperadora de emergencias. No dice que antes, durante 7 años, llevé otro tipo de auriculares, otro tipo de radio, en otro tipo de mapa. Fui operadora de transmisiones en el ejército. Allí no había direcciones con nombre de calle, sino coordenadas. No había vecino alterado, sino unidades bajo fuego. Mi trabajo era escribir órdenes, confirmar posiciones, mantener el hilo entre la gente que avanzaba y la que decidía desde lejos. Aprendí que una palabra malentendida puede costar una vida, en aquel mundo y en este también. Capítulo 2. El ruido de fondo de otras vidas. Las noches en la central no son como en las series. No todo son gritos y persecuciones. La mayoría de las llamadas son pequeños desastres. Una olla que se quema, un tobillo torcido, un anciano que se ha caído en el pasillo y no puede levantarse, una pelea que empieza con insultos y termina en empujones. Emergencias. ¿En qué puedo ayudarle? La frase sale sola, repetida cientos de veces. A veces la gente llora, a veces grita, a veces habla tan calmada que da miedo, como si el cerebro aún no hubiera entendido lo que ha pasado. Mi trabajo es poner orden en ese ruido. Mientras escucho, mis dedos teclean códigos, abreviaturas. A1, B2, prioridad, recurso más cercano. Mi voz tiene que sonar firme, aunque la del otro lado tiemble. Cuando salí del ejército, pensé que el silencio sería mi recompensa, y aquí estoy, rodeada de voces todo el turno. Capítulo 3. La noche del kilómetro 18. La noche de la que aún me acuerdo cuando intento dormir. Empezó como tantas otras. Habíamos tenido un incendio pequeño en una cocina, una crisis de ansiedad en una discoteca, un señor solo que llamaba cada semana para decir que oía ruidos donde no los había. Nada fuera de lo normal, dentro de lo que aquí llamamos normal. A las 2:17 de la madrugada entró una llamada nueva. En la pantalla apareció Carretera Comarcal, kilómetro 18. Zona oscura, pocas casas, curvas. Descolgué. Al principio no oí palabras, solo respiración agitada y un crujido de cristal. Emergencias. ¿En qué puedo ayudarle? Una voz joven respondió, rota. Señora, hemos tenido un accidente. Mi hermana no se mueve. Hay sangre por todas partes. No sé qué hacer. Detrás de ella se oía un pitido intermitente, el motor aún encendido, y un quejido bajísimo, apenas un hilo de aire. Mis dedos empezaron a moverse sobre el teclado como si tuvieran vida propia. Avisé a ambulancias, a bomberos, a tráfico. Posible atrapada. Ocupantes múltiples. Vehículo inestable. Escúchame bien. ¿Cómo te llamas? Nuria. De acuerdo, Nuria. No cuelgues. Quédate conmigo. Mientras hablaba, vi en otra pantalla el recorrido de la ambulancia. Un punto verde que empezaba a moverse desde la base hacia el kilómetro 18.
y sin embargo, una parte de mí ya no estaba en la sala sin ventanas. Se había ido a otra noche, en otro país, cuando la radio empezó igual. Respiración agitada, ruido metálico, alguien que decía, no se mueve. Aquella vez, la señal se cortó antes de que llegara el apoyo, y el nombre del soldado que no se movía acabó en una lista. Capítulo 4. Entre dos frecuencias, con Nuria. No se cortó la línea. Le pedí que apagara el motor si podía, que respirara conmigo, que me describiera a su hermana. Me dijo que se llamaba Laura, que tenía 19 años, que venían de una fiesta pequeña y que habían discutido por la música justo antes de la curva. Tiene los ojos abiertos, pero no me mira, dijo. Tócale la mano, Nuria. ¿La sientes fría o caliente? Escuché el roce de la tela, un sollozo ahogado. Está muy fría, susurró. Y hay sangre en el cinturón. Abrí otra ventana en el sistema. La ambulancia seguía acercándose, pero para los que están dentro del coche, 5 minutos pueden ser una eternidad. No intentes sacarla. ¿Me oyes? Pero si se incendia. Nuria, ahora mismo no hay fuego. Ya van para allá bomberos. Ellos decidirán cómo moverla. Tú solo habla con ella. Dile su nombre. Cuéntale algo. Hubo un silencio. Luego, la voz más baja de la noche. Laura. Tía, mírame. ¿Te acuerdas cuando nos perdimos y mamá se enfadó? Prometo que esta vez he mirado el mapa. Mientras ella hablaba con su hermana, yo escuchaba. Y otra parte de mí oía una conversación distinta. Años atrás, en otra frecuencia. Un soldado decía, dile a mi hermano que... La frase se perdió en un disparo lejano. Ese que nunca llegó a completarse. Aprendí entonces que hay mensajes que se quedan suspendidos en el aire, sin destinatario. No quería que la voz de Nuria fuera solo eso. Capítulo 5. Cuando el tiempo se convierte en enemigo, por el canal interno, la radio de emergencias anunció que los bomberos estaban a 3 minutos. 3 minutos, lo suficiente para imaginar todos los finales posibles. En mi pantalla, el puntero verde avanzaba lentísimo. En mi auricular, Nuria empezaba a romperse. Es culpa mía. Yo insistí en coger el coche. Ella quería esperar al autobús. Podría haber leído la frase del manual. No eres culpable. Ha sido un accidente. Estas cosas pasan. Pero sabía que no sirve. No a esa hora. No en esa curva. No con la hermana enfriándose al lado. Ahora mismo no es momento de buscar culpables, dije. Es momento de que sigas aquí conmigo, con ella, respirando. Lo estás haciendo bien. La escuché inspirar, contener el llanto, intentar recomponerse. A veces sostener una voz es todo lo que puedes hacer por alguien. Llegó el primer, estamos en el lugar por radio. Siempre trae una pequeña ola de alivio, aunque no sepas lo que van a encontrar. Nuria, ya han llegado. ¿Ves las luces? Sí, las veo. El resto fue un coro desordenado de órdenes técnicas, herramientas, metal que se corta, alguien que pide más luz. La voz de Nuria se fue apagando entre las de ellos, hasta que un bombero pidió el teléfono. Central, aquí unidad de bomberos. 2 ocupantes, una consciente, otra atrapada, inconsciente, pulso muy débil. Procedemos a extracción. Seguí el protocolo. Tomé nota. Actualicé el sistema. Mantuvimos la línea abierta por si necesitaban algo, hasta que llegó la frase que conozco demasiado bien. Marqué hora de parada. Miré el reloj. 2:39. Esa hora quedaría escrita en un informe frío, pero para Nuria, para su familia, sería la hora exacta en que la noche se partió en 2. Hubo un chasquido suave. La llamada se cortó. Capítulo 6. El eco en la sala. Me quité los auriculares unos segundos. La sala seguía igual.
Otra operadora preguntaba por un dolor en el pecho. Alguien bebía un sorbo de café. El supervisor recorría la fila revisando pantallas. Nadie celebraba. Nadie se llevaba las manos a la cabeza. Aquí, la tragedia es parte del inventario. Apoyé la frente en mi mano. Respiré hondo. Noté cómo la vieja náusea de otros tiempos subía desde el estómago. La primera vez que oí marque hora de parada, yo llevaba uniforme. Era de madrugada también. El ruido que venía por la radio era distinto, pero la sensación en el pecho, idéntica. En la pausa, Marta, la compañera de al lado, me miró de reojo. ¿Te ha tocado una chunga?, preguntó. Asentí. Ella no insistió. Entre operadoras hay un pacto silencioso. Solo preguntas 2 veces si ves que la otra va a romperse. Yo aún estaba entera, al menos por fuera. Volví a ponerme el casco. La siguiente llamada fue de un hombre borracho que confundía el 112 con un taxi. La vida, a veces, tiene un sentido del humor cruel. Capítulo 7. Listas de nombres. En casa, en el cajón más hondo de mi cómoda, guardo un papel doblado muchas veces. Es una lista de nombres de mi antigua unidad. Algunos tienen una pequeña cruz al lado, otros una fecha, todos una historia que no cabe en ninguna medalla. Empecé a escribir esa lista cuando un sargento me dijo que nadie es solo un número de operación, que si las cosas salían mal, alguien tenía que recordar cómo se llamaban de verdad. Cuando dejé el ejército, pensé en tirar el papel. No lo hice. Lo guardé, como quien guarda una vieja radio apagada. Después de la noche del kilómetro 18, supe que la lista iba a cambiar. Ya no solo tendría nombres de gente con uniforme, también nombres como el de Laura. Gente que no moría en una emboscada, sino en una curva mojada. Gente que nunca pensó en la palabra frente, pero a la que la vida igual le abrió fuego. Capítulo 8. Lo que se lleva a casa. Salí de la central a las 7 de la mañana. Fuera, el cielo todavía era azul oscuro, con esa luz rara de las ciudades que nunca se apagan del todo. El mundo desayunaba. Alguien corría para coger el metro. Una panadería olía a bollos recién hechos. Yo pensaba en 2 hermanas dentro de un coche, en una madre que aún no sabía lo que le iban a decir. En el vagón, 2 chicas reían viendo un vídeo en el móvil. Una apoyaba la cabeza en el hombro de la otra. El sonido de su risa me atravesó como una aguja. Bajé la mirada, conté las paradas en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, deseé que el trayecto fuera más corto. En casa, dejé las llaves sobre la mesa y el silencio se me echó encima. Fui hasta el dormitorio, abrí el cajón y saqué la lista. Leí los nombres uno por uno. Cuando llegué al final, en el margen en blanco, escribí con bolígrafo: Laura, 19 años, accidente kilómetro 18. No porque fuera responsabilidad mía, no porque pensara que podía hacer algo todavía, solo porque me niego a que vidas así se pierdan bajo la palabra víctima y un número de expediente. Doblé el papel, lo guardé, me senté en el borde de la cama. El cansancio tiraba de los párpados, pero el sueño se quedaba en la puerta. Capítulo 9. Las noticias y el silencio. Días después, en la pausa del café, alguien dejó el periódico sobre la mesa de la sala de descanso. En una esquina, una noticia pequeña. Joven de 19 años fallece en accidente de tráfico en la Comarcal. La conductora, su hermana, resulta herida leve. Solo eso, sin nombres, sin historias, sin la frase «se sentía culpable» escrita en ninguna parte. Marta señaló el recuadro. ¿Te suena? Sí, respondí. Era la del otro día. Nadie dijo nada más. La pausa duró 5 minutos.
Después, cada una volvió a su puesto. Las emergencias nuevas pisan las huellas de las viejas, pero no las borran del todo. Esa tarde me pregunté qué habría sido de Nuria, si estaría aún en shock, si alguien le habría dicho que no todo depende de quién lleva el volante, si tendría fuerzas para volver a una carretera. En otra vida, tal vez yo le habría escrito una carta. En esta, todo lo que podía ofrecerle era haber estado al otro lado del teléfono mientras el mundo se le caía encima. Capítulo 10. Servicio que no termina. No me considero heroína, tampoco mártir. Soy una mujer que se sienta frente a una pantalla y responde cuando alguien marca un número con las manos temblando. Mi nómina habla de turnos, plus de nocturnidad y antigüedad. No habla de muertos, ni de duelos, ni de culpas que no me pertenecen, pero se me pegan a la piel. La guerra terminó oficialmente para mí el día que entregué el uniforme. La radio cambió de frecuencia. Los códigos cambiaron de nombre, pero el trabajo sigue siendo el mismo. Escuchar, transmitir, sostener un hilo entre quienes piden ayuda y quienes pueden dársela. Sé que habrá más noches como la del kilómetro 18, más voces como la de Nuria, más nombres como el de Laura, que nunca llegarán a la lista de caídos de ningún ejército, pero que para alguien serán toda la batalla. Mi tarea es la de siempre, estar ahí, decir, emergencias, ¿en qué puedo ayudarle? Sin que se me quiebre la voz, y recordar, aunque sea en un papel escondido en un cajón, a quienes ya no pueden responder cuando se les pasa lista. Sigo en servicio, aunque mi tarjeta diga otra cosa, y mientras haya, al menos, una llamada en la que la voz al otro lado llegue viva al amanecer, sentiré que, en este frente invisible, todavía estamos resistiendo.